Creamos Wicker Pharma imaginando un lugar para proporcionar un servicio integral que resolviera todas las necesidades de nuestros pacientes al estar bajo un tratamiento de alta especialidad. No solo proporcionando medicamentos de difícil acceso, sino con acompañamiento y asesoría durante su uso. Hoy, Wicker Pharma abre las puertas de sus tiendas físicas en 3 ciudades diferentes y pone a tu disposición nuestros canales digitales para llegar a todo México. Tu salud es nuestra mejor recompensa. Buenos días, ¿ahí me escuchan todos? Muchas gracias por acompañarnos este día a esta plática que la MAPRO tiene para ustedes. La verdad es que es un tema muy importante y que sabemos que tenemos que estar unidos como industria y entender realmente las situaciones que están cambiando en nuestro país. Este día le damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos muchísimo que estén con nosotros Damián Branca, quien es socio fundador de FG Consultores y Contadores, y Luis Ramírez, que es director de finanzas de SmilePill. En nombre de la MAPRO les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de cuál es el impacto fiscal que van a tener los servicios especializados durante el 2023. Sí, Sabemos que vienen muchos cambios por temas de la inflación, por temas de los días de vacaciones, por los cambios en la ley del Infonavit, por muchos temas que ya todos conocemos, pero la idea de la plática de hoy es que tanto Damián como Luis nos puedan dar un pequeño resumen de las cosas que tenemos que considerar para los servicios especializados durante el 2023. Y muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Wicker Pharma. Quien no lo conozca, es una farmacia que llega a nivel nacional y hizo una alianza con la MAPRO para que nosotros del 1 de octubre al 31 de diciembre podamos compartir un código de descuento a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros empleados, al personal de campo, y todo mundo pueda recibir un 20% de descuento en productos de Derma del 1 de octubre al 31 de diciembre. Es una excelente oportunidad ahora que sabemos que todo con inflación está subiendo. Entonces, muchísimas gracias a nuestro patrocinador Wicker Pharma, y ahora sí, le dejo la palabra a Luis y a Damián. Muchas gracias. Hola, buenos días. hola, muy buenos días a todos. Vamos a abordar los siguientes temas. Este es el índice general. Y justo retomando lo que nos comenta Fabi, vamos a empezar con el tema de la inflación. ¿Por qué comenzamos con este? Porque es el tema que le da pie o que es la base de la mayoría de los puntos que vamos a abordar en un momento. Actualmente nos encontramos en un entorno macroeconómico que pues, tiene niveles de inflación muy elevados. Es la inflación más elevada de los últimos 22 años. No se veía una inflación así desde el año 2000. El que la inflación esté en estos niveles significa que hay muchísimas afectaciones en todos los sectores, de todas las índoles. A todos nosotros nos impacta en nuestro bolsillo y al mismo tiempo impacta a todos los factores y las cuotas con las cuales se calculan varios de los impuestos que imponen todas nuestras autoridades y dependencias. Tenemos que considerar este aumento y este impacto en costos, el impacto en el bolsillo de todos nosotros, de nuestro personal de campo que representa a nuestras marcas y nuestras agencias, pues para poder brindar mejores perfiles, vacantes de calidad, proyectos de calidad que permitan al personal pues poder tener una vida digna y una vida sana con un sueldo de acuerdo a las condiciones macroeconómicas que estamos comentando. Para que se den una idea, en un ejemplo global, los más o menos 1,000 pesos del año pasado, para todos nosotros hoy equivalen a 912 pesos. Es decir, con lo que antes podías comprar con 1,000 pesos cierto producto o cierto servicio, ahora necesitas más dinero para poder comprar esa cantidad. En cuestiones de regularización, por estimaciones del Banco de México, esperamos que esto se pueda normalizar a los niveles básicos del 3 o 4% por ahí de enero del 2024. Eso significa que todo lo que lleva de este año y todo lo que viene del año siguiente, pues nos vamos a encontrar en este entorno inflacionario. Bueno, y a raíz de esto que comenta Luis, vamos a comenzar a hablar de la unidad de medida de actualización, más conocida como la UMA. La UMA es una unidad de referencia económica que se mide en pesos
y que da origen a un montón de cuestiones que se ocupan para cuantificar las obligaciones que tenemos como patrones, multas, obligaciones federativas. La UMA la determina y la publica el INEGI en enero de cada año. Aproximadamente la primera semana de enero vamos a tener publicada la nueva UMA, que entra en vigor a partir del 1 de febrero de cada año. Para que tengamos una idea, el incremento de la UMA el año pasado fue del 7,36%, y la estimación en función de la inflación proyectada podría estar para el año que viene en torno al 9%. ¿Querés por la siguiente? Aquí tenemos un pequeño cuadro donde vemos cómo se fue incrementando la UMA desde que entró en vigencia en el 2016, y lo que comentaba Luis, a partir del 2020 estamos claramente en un entorno inflacionario donde el porcentaje de la UMA ha sido ha ido subiendo, y estimamos que el 9% podría ser un número objetivo para la UMA del 2023. Lo siguiente. Bueno, y más entrando en nuestro tema de cuál es el impacto que tenemos como empresarios, como patrones o como prestadores de servicios especializados, la UMA tiene un impacto directo en los porcentajes que se fija en la ley del Seguro Social. ¿Por qué esto es importante? Porque la ley lo que define, o la ley del Seguro Social, nos define que tenemos seguros y prestaciones. Dentro de estos seguros está el seguro de maternidad y de enfermedad, que tiene una prestación que se llama prestación en especie. Sin entrar tanto en detalle de la ley, dentro de esta prestación tenemos una cuota fija, y esa cuota fija es un porcentaje directo de la UMA, que es el 20,4%. Es decir, que si la UMA fuera de 100 pesos, como un ejemplo, serían 20,4 pesos que tendríamos que pagar por cada día que un trabajador labore. Esto es con independencia de cuánto gane el trabajador. El trabajador puede ganar 300 pesos diarios o 1.500, la UMA por día va a ser exactamente el monto fijo del 20,4%. Además, tenemos un excedente, que es que todo trabajador que gane más de 3 veces la UMA llevado al mes, tomando el ejemplo anterior de 100 pesos, serían 300 pesos por 30 días, todo aquel trabajador que gane más de 9.000 pesos, en este ejemplo de la UMA como si fuera de 100 pesos, tendríamos que pagar un excedente del 1,1% como patrones. Entonces, es muy importante tener en consideración cuando se publique la UMA en enero, de hacer muy bien los cálculos y estimar muy bien los costos de cómo se va a comportar nuestra plantilla laboral y nuestros costos patronales. Otro punto, bueno, importante es que se va a pagar sobre el excedente, es decir, si alguien gana 10.000, sobre los 1.000 menos los 9.000 es como se va a pagar. Es decir, solamente sobre el excedente, no sobre el total. Si quieren, en la placa siguiente tenemos el salario mínimo. Vale, para temas de salario mínimo, al igual que la UMA, esperamos un incremento de más o menos lo que se incrementó el año anterior. El año anterior hubo un incremento del 22% entre el 2021 hacia el 2022, y nosotros estimamos que este año aproximadamente se genere un incremento del salario mínimo en la misma proporción. Quedando la zona local, recordemos que el salario mínimo depende del municipio donde te encuentres laborando. Hay una zona libre de frontera norte, que son 43 municipios más o menos, ahí el listado lo podemos encontrar en la página del Gobierno de México. Esa zona frontera, cualquier persona que trabaje en esa zona frontera no puede tener un salario menor, y nosotros estimamos 317 pesos con 61 centavos, que es el 22% de la diferencia del año pasado contra este, y en la zona local estábamos en 172,87 y nosotros estimamos que puede llegar a un incremento de 210,90. Esto es lo mínimo, con lo cual tendríamos que armar nuestros presupuestos y revisar que todo nuestro personal pues, no se encuentre en unas condiciones inferiores de este importe para el año que entra. Se está revisando, todavía normalmente nos dan estos avisos de salario en el mes de octubre, más o menos a principios de noviembre. Ahorita quizá tarde un poquito más,
justo por el tema inflacionario, lo que está revisando el gobierno de México es primero ver qué tanto pueden bajar el nivel de inflación y a partir de ese dato de cómo cierra la inflación en el 2022 es cómo van a proponer el aumento de este salario. Ya que si proponen un aumento muy fuerte, pues puede impactar y que la inflación del año que entra sea todavía mayor. Entonces, ese dato yo creo que lo vamos a tener muy cercano al cierre de año, pero nosotros estimamos por lo menos un aumento similar al que vivimos del 2021 al 2022. Y con referencia a las cuotas patronales, este es el desafío o el costo más importante que tenemos de cara al 2023. El 16 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación unas reformas, una serie de modificaciones a la Ley del Seguro Social y un artículo muy importante de la Ley del Sistema de Ahorros para el Retiro. Esto es muy importante lo que vamos a hablar ahora, porque esta ley lo que marca es un incremento, un aumento gradual de las aportaciones patronales de acuerdo al salario base de cotización que tengan los trabajadores. Esta modificación se puede dividir en dos. Una parte que es el concepto de retiro, que es el 2%, que ese se va a mantener igual, no sufre por ahora ningún tipo de modificación, pero por otro lado tenemos un incremento que se va a dar paulatinamente entre el 2023 y el 2030 de la aportación patronal de cesantía y vejez. Esto va a ir desde el 3.15% en enero de 2023 hasta un porcentaje del 11.87,5 en el 2030. Aquí lo que podemos ver en este cuadro, y es muy importante que tengamos bien claro en qué segmento se van a ubicar nuestros trabajadores para poder tener una estimación correcta de los costos y obviamente trasladarlos en los presupuestos a nuestros clientes. Este cuadro quedó totalmente desactualizado cuando se publicó la reforma, porque como pueden ver, por ejemplo, en el segundo renglón, un salario mínimo, hoy es lo que mencionaba Luis, de 172 pesos con 87 y 1.5 UMAS hoy son 144 pesos. Estamos a la espera de que este cuadro se modifique, se actualice, porque es el puntapié inicial para poder estimar todos los costos que vamos a tener que tener de cara a nuestros clientes en todo el 2023 y del 2023 en adelante. No sé si tenemos ahí la siguiente. Vale, a la par del tema del incremento de las cuotas por la ley de la Afore que nos acaba de compartir Damián, también esto ha sonado mucho últimamente el tema de un incremento al periodo vacacional. Este incremento lleva todas las posibilidades de que sea aprobado. En días pasados, esto es información mucho más reciente, en días pasados la Coparmex, que es una entidad que regula la relación entre sindicatos patronales y la empresa y la industria privada, lo que está proponiendo es que sí se aplique esta ley, pero a la mitad de lo que viene estipulada. Actualmente hoy, una persona al cumplir un año tiene 6 días de vacaciones. Estos 6 días, la verdad es que sí son pocos comparados con la media mundial. Lo que propone esta reforma de ley al tema de vacaciones dignas es que al primer año de cumplirse la antigüedad de cualquier trabajador, los días de vacaciones no sean de 6, sino sean de 12. Y que vaya incrementando 2 días, eso sí va de la mano con lo de la ley anterior, va incrementando 2 días por cada año de servicio, y después cada 5 años va incrementando estos 2 días. Pero lo que pasaría con este escenario, tenemos dos impactos. Uno, el primer impacto es el tema de costos. Eso significa que actualmente tenemos un factor de integración con el cual nosotros pagamos varias de nuestras cuotas al IMSS. Ese factor de integración, si la ley entra conforme viene prevista, que es que se dupliquen los días de vacaciones, es decir, ese factor de integración incrementaría, lo cual haría que incrementen todas nuestras cuotas patronales y por lo tanto, pues estos presupuestos se vuelvan un poquito más elevados de lo que venía el año anterior. Esto es adicional a lo que vimos de la inflación, a lo que vimos del salario mínimo. Este es un factor con el cual se calculan varias de las cuotas que pagamos a la seguridad social. Este es el primer impacto, que es el económico. Fuera de este impacto económico podemos ver un impacto en cuestión de cubrimiento. Antes, al existir 6 días de vacaciones, pues teníamos siempre una semana en la cual pues, el personal no estaba laborando, ya sea en punto de venta o en su sitio de trabajo.
Ahora no va a ser así, ahora van a ser 12 días los que todo nuestro personal pues no va a poder estar dentro de punto de venta cubriendo sus labores diarias, por lo cual pues sí, para no dejar tanto los puntos de venta libres o para poder tener el cubrimiento en cuestión o impacto en los objetivos de nuestro proyecto, pues quizás necesitemos considerar a alguna persona o algunas posiciones que se encarguen de cubrir estos días de vacaciones, ya que pues si dependiendo el tamaño de las plantillas, pues estamos hablando de 12 días por cada persona, suponiendo que hablemos de una plantilla de 10 personas, pues son 120 días al año que el punto de venta no está cubierto. En cuestión de, regresando al tema económico, el tema del este factor de integración, todavía la ley no indica cómo se va a aplicar, qué retroactividad va a tener, etcétera, pero pues eso irá saliendo en los siguientes días. Reitero, hay una como nueva propuesta en el cual no sean 12 días, sino que sea paulatino. El siguiente año se apliquen 9 días de vacaciones al primer año trabajado, pero igual, reitero, es una propuesta. La iniciativa de ley viene sobre 12 días, que es duplicar el monto actual. Queremos abordar también el tema del timbrado de las nóminas. Este no es un punto que impacte en costos o que impacte en cobertura, pero sí es algo que nosotros consideramos importante hacerles mención. Desde 2022 entró en vigor una ley, la nueva actualización de la facturación 4.0. Lo que hizo la autoridad fue recorrer la obligatoriedad de cumplir con este nuevo esquema de facturación y lo mandó al 2023. Actualmente hoy conviven dos esquemas, que es el 3.3 y el 4.0. Hoy podemos timbrar tanto facturas como nóminas con ambos esquemas, pero a partir del 2023 va a ser obligatorio hacerlo con la facturación 4.0, lo que implica las nóminas en el 1.2. Es un buen momento ahorita, que estamos a inicios de octubre, para revisar que todas las bases de datos de nuestro personal esté actualizada, que la información que nosotros tengamos, sobre todo en el nombre completo del trabajador y el código postal que tiene registrado el trabajador ante el SAT, coincida contra las bases de datos que tenemos nosotros. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros emitamos los recibos de nómina, timbremos los recibos de nómina en enero 2023 de nuestro personal, pues no exista ningún rechazo y todo vaya, digamos, en orden, el empleado no tenga ningún problema y nosotros tampoco tengamos problema al momento de tratar de reducir nuestras nóminas. Reitero, hasta inicios de octubre es un buen momento como para revisar que las bases de datos coincidan con la información del SAT y así evitar los problemas y correr en 2023. Bueno, y trayendo el tema a colación que mencionaba Fabi al principio, es muy importante revisar este tipo de costos o los aumentos en la tasa de interés. La semana pasada, la Junta del Gobierno del Banco de México incrementó nuevamente la tasa de interés. Esto lo que hace es generar un desafío aún mayor a las agencias para poder conseguir financiamiento o poder financiar los distintos proyectos que se tienen. El costo del dinero es cada vez más caro y nada indica que estas tasas vayan a bajar en el corto y mediano plazo. Es más, se espera que hayan algunos incrementos paulatinos posteriores a este, lo que significa que tenemos que tratar de cuidar muchísimo la cobranza, los días cartera que tenemos con los clientes. Yo entiendo que quizás muchas condiciones comerciales fueran pactadas en otro contexto, pero dado este contexto que tenemos que tratar de buscar algún tipo de financiamiento, como puede ser factoraje o acercarnos con los clientes para tratar de reducir esos plazos que se van a convertir en costos y nada indica que vayan a reducirse en el corto plazo, con lo cual ahí tenemos un desafío bastante importante, independientemente de los costos patronales, del costo financiero en el que estamos asumiendo. Y por último tenemos otras consideraciones que no son menores, sobre todo cuál es el efecto que tenemos en el impuesto sobre la renta en las prestaciones exentas. Hemos visto que en muchos presupuestos, cuando pagamos despensas o previsión social, no estamos considerando estos costos quizás en el mes a mes porque no nos impactan en la economía o en el estado de resultados. Pero cuando se hace la declaración anual, tenemos que hacer un cálculo, un comparativo entre las prestaciones exentas que se pagaron en un periodo contra el anterior y ver si esto aumenta o disminuye. Esto hace que esas prestaciones exentas solamente puedan ser deducibles en un porcentaje, ya sea el 47% o el 53%.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer los presupuestos, porque si se pasa por alto, cuando tengamos que hacer la declaración anual, vamos a tener un impacto en la economía de la compañía que quizás no había estado previsto. Y por último, hay una obligatoriedad que tienen las agencias, mejor dicho, ante la ley de prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita, que es comúnmente conocida como la ley antilavado. Acá es muy importante que tengamos un acercamiento con los clientes, mejor dicho, porque las agencias tienen la obligación de reportar este tipo de actividades, de este tipo de servicios a la autoridad. No hacerlo puede llevarnos a pagar multas que pueden ir de 200 sumas a 2.000. Entonces, ahí como recomendación y como consideración, sí tengamos en cuenta este punto para darle seguimiento. Muchas gracias. No sé si tengan Muchas gracias. dudas o preguntas para que tanto Luis como yo las podamos resolver. Muchas gracias, Dami. Muchas gracias, Luis. No sé si alguien tenga preguntas o quiera que platiquemos de algún tema en específico. Creo que estos puntos son sumamente importantes que los platiquemos con nuestros clientes, con nuestros equipos, porque sabemos que se vienen retos muy importantes para el 2023, que la mayoría de los clientes, en general, las marcas, están buscando alguna manera de tener ahorros. Los departamentos de compras están buscando ya las agencias para ver en dónde podemos ajustar los presupuestos, en dónde podemos reducir, porque pues la inflación viene muy fuerte y todo el mundo está buscando de qué manera puede reducir costos. Pero esto es un tema que tenemos que tener muy claro y que van a incrementarse los presupuestos de los servicios especializados, y no porque las agencias queramos implementar los presupuestos como tal, sino por todas estas consideraciones que ya vimos. Y adicional allá afuera, me imagino que a todas las agencias les está pasando, lo hemos platicado mucho, la Mapro con varios clientes, donde el nivel de rotación y las vacantes que estamos teniendo en campo se están ampliando muchísimo, ¿no? Sobre todo en ciertas ciudades como es Tijuana, como es Monterrey, como es Querétaro, donde hay mucho más oferta de trabajo, y realmente a nivel industria estamos teniendo mucho más vacantes y más rotación de la que se tenía en años anteriores. Y obviamente la manera de poder atacar esto es con mejores salarios, con mejores condiciones para los promotores, para las demostradoras. Pero obviamente también entendemos que los presupuestos de los clientes pues no son infinitos, que los presupuestos son cortos y que muchas veces necesitan recortar incluso más los presupuestos, ¿no? Entonces, con esto yo creo que el mensaje a nivel AMAPRO es: necesitamos aumentar estos presupuestos, pero entendemos que los clientes no es que tengan más dinero. Yo creo que aquí el mensaje sería, pues tendremos que reducir menos el número de plantillas, o sea, reducir el número de gente y tener menos personas, pero mejor pagadas, con mejores condiciones, que realmente puedan cumplir con los objetivos que tienen los clientes. México durante muchísimos años se ha caracterizado por tener una mano de obra barata comparada con otros países, y con todos los cambios, desde la inflación, las cargas patronales, el que toda la nómina del personal ya está ante el seguro social, en que cada vez haya menos cosas que se puedan pagar por fuera, va a tener una fuerza laboral que ya no es tan barata, una fuerza laboral que el objetivo es que tenga un salario digno y que todos los mexicanos que trabajan pueden tener una vida digna. Pero de esto va el que pues ya no podemos a lo mejor contratar 100 personas y tendremos que contratar una plantilla solo de 90, pero con un salario competitivo y considerando todos los temas que Luis y Damián nos hicieron favor de explicar. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta y quiera abrir el micrófono o ponerla en el chat. Nos platica Vicente: ¿vale la pena considerar las modificaciones a las primas de riesgo de trabajo antes del IMSS en marzo de cada año? Sí, claro, ese es otro punto que tenemos que considerar y que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, tiende a subir. Sí, hay un tema, Fabi, a raíz de este comentario. El 28 de febrero es el vencimiento para la autodeterminación de la prima de riesgo.
Lo que sucede con muchas áreas de recursos humanos es que no llegan a tener todos los avisos de riesgo, todas las incapacidades o toda la documentación, sobre todo en plazas que son foráneas. Cuando estábamos en un proceso, digamos, de pandemia, esto quizás era más digitalizable. Hoy hay que hacer un esfuerzo adicional para poder trasladarse quizás hasta las clínicas y lograr obtener todos estos tipos de documentaciones para que las primas de riesgo no se incrementen. Ese punto que se menciona es muy importante, poder tener toda la información para que la autodeterminación sea lo más real posible y no tengamos una rectificación futura por alguna consideración que no tuvimos en cuenta. Ese punto es muy importante. Nos hacen otra pregunta sobre el posible ajuste de la jornada laboral de 8 horas a 7 horas que hay en la propuesta. Esta modificación también viene en la propuesta del tema de las vacaciones. No lo hacemos mención porque justo en diferentes foros que han tenido tanto el sector privado contra el sector obrero, parece ser que esta parte y esta propuesta no va a trascender. Quizás sería importante a lo mejor nosotros tratar de considerarla, pero en foros y en discusiones que se han tenido en estas diferentes reuniones, parece ser que no va. Entonces, no hay nada oficial, o sea, tampoco el tema de las vacaciones, de la duplicidad de las vacaciones tampoco es oficial, pero se habla mucho de que eso sí va a suceder. Y el tema de la reducción de la jornada laboral, esto también se habla de que no va a suceder. Entonces, si quieren irlo considerando, si quieren irlo manejando con las marcas, obviamente es adelante, un punto que se puede tratar, pero si no se ve que vaya a trascender esta iniciativa. Sino de ese punto, repitiendo lo mismo que dijo Luis, todavía no se acepta, no ha sido aprobada esa parte ni siquiera en comisiones. Entonces, a nivel legislativo, primero tiene que ser aprobado en comisiones y luego ya pasa a que se apruebe por 2/3 partes de los diputados y de los senadores. Entonces, yo creo que esa tendencia de 8 a 7 realmente es casi imposible que pase para el 2023 porque hay más de 300 iniciativas pendientes que van antes de todos los temas que tiene el Poder Legislativo. Sin embargo, creo que sí es un punto que tenemos que considerar nosotros en el momento de tener una plantilla que queramos que tenga un alto desempeño, poca rotación y que realmente cubramos las vacantes. Estamos acostumbrados o a nivel industria a tener plantillas que trabajan 8 horas al día, 6 días a la semana y muchas veces el descanso ni siquiera es el domingo. Y de alguna manera estamos viendo un cambio en la sociedad a través de la pandemia, a través de la comunicación que hay con otros formas de vida en el mundo, a través que la gente empezó a poner negocios de subsistencia en la pandemia, y muchas cosas que han cambiado, que los promotores y las demostradoras ya no quieren trabajar 6 días a la semana, 8 horas diarias. Entonces yo creo que de una de las maneras como industria que podemos ir trabajando juntos para darle mayor calidad de vida a la gente y poder tener mejores perfiles en los puestos es o tratar de reducir las horas de 8 a 7 o que la gente empiece a trabajar 5 días a la semana en lugar de 6 y respetar más su fin de semana, de alguna manera ser un poco más flexibles, porque eso es lo que la gente nos está pidiendo en campo y por lo cual los índices de rotación y de vacantes han incrementado. Aquí nos pregunta Verónica que cuál es la política con clientes. La realidad es que no es que hay una política como tal, pero algo que tendríamos que estar impulsando es el tema del factoraje. El factoraje, la realidad es que es la mejor opción para las agencias, para los proveedores poder brindar un servicio. ¿Por qué? Porque las empresas transnacionales tienen mucho más, tienen mejores condiciones de crédito. Su tasa de interés cuando piden un préstamo es más barato. Y si a nosotros nos pueden dar factoraje, es decir, que cuando yo le facturo a mi cliente, esa factura la puedo meter directamente al banco y sacar el dinero al momento, se vuelve mucho más barato para mi agencia poder obtener ese dinero y aparte no me quita parte de mi crédito actual que ya tengo. Si yo tengo una línea de crédito de 10 millones y uso el factoraje, no me afecta a esos 10 millones el factoraje que me está dando el cliente. Entonces, yo sí vería que como industria ya hay muchos clientes que están teniendo factoraje con sus agencias, con sus proveedores, clientes AAA, y creo que tendríamos que impulsar a que la mayoría de los clientes empiecen a utilizar esa
esa opción. Y condiciones de pago óptimas son 30 días, ¿no? O sea, 30 días de pago es lo que como industria deberíamos de estar luchando con nuestros clientes, de tener como máximo de crédito 30 días. Sabemos que hay clientes que tienen hasta 120 días, pero aquí pues la mayor parte del fee se va directamente a pagar financiamiento. Y aquí, Fabi, justamente del factoraje, hay dos opciones. Muchos clientes AAA tienen con su propio banco las líneas de factoraje. Otros no, pero nos permiten que nosotros podamos tramitar en algún banco esta línea de factoraje y que ellos obviamente paguen en ese banco para hacer uso de este financiamiento. Entonces existen las dos vías por las cuales podemos acceder a esta fuente de financiamiento, ya sea a través del banco del cliente o un banco que nosotros nos dé este factoraje, obviamente con el ok del cliente, porque tiene que pagar en esa cuenta. Pero bueno, tenemos dos vías como para llegar a esa fuente de financiamiento que es más barata que otras. Y Dami, si nos ayudas con la última pregunta. Sí, a ver, hay algunos conceptos o pagos de los cuales no nos podemos escapar. ¿Por qué? Porque el aguinaldo, la prima vacacional o la prima dominical, si la tenemos que pagar sí o sí, y eso tiene un componente exento del cual no podemos escaparnos, pero sí lo podemos trasladar en presupuestos porque lo podemos estimar para que no nos cueste la declaración anual. La despensa, pagada en monedero electrónico, si es exenta porque se paga como previsión social, bueno, ahí habrá que hacer bien los cálculos, porque a veces por abaratar el presupuesto o dar una facilidad, entendemos que eso no nos cuesta, y sí nos termina costando bastante dinero cuando hacemos la declaración anual, y ahí se ve el efecto fiscal. Entonces, en función de la pregunta, ¿qué conceptos podemos no tener? Definitivamente, lo ideal sería que todo esté integrado al Seguro Social y que todo grave ISR, pero bueno, hay conceptos, como les decía, que el aguinaldo, la prima vacacional y la prima dominical tienen un componente exento del cual no podemos dejar de pagar. No sé si eso aclara la pregunta. Sí, yo creo que no puede haber una respuesta absoluta. O sea, tiene que haber un análisis entre lo que se pagó el año anterior y la proyección de cuánto se estima pagar este año para saber cuántas prestaciones o cuánto es el dinero lo que se está pagando exento. Y a partir de ese análisis y esa comparativa entre años, ya se determina si se pueden meter más o menos conceptos dependiendo de la plantilla que tengamos. Sí, el tema es que ya sea que sean más o menos, nunca va a ser mayor al 53% y menor al 47%, 47. lo que se pueda llegar a deducir. Entonces, siempre va a estar topado en un promedio del 50% de las prestaciones exentas el efecto que tengamos en la declaración anual. Muchísimas gracias a todos por su participación y muchísimas gracias a Damián y a Luis por esta plática tan interesante que nos dieron. Y a nuestro patrocinador Wicker Pharma. Recuerden que como AMAPRO tenemos 20% de descuento del 1 de octubre al 31 de diciembre en todos los productos de derma que compremos, y este código lo pueden compartir con todos sus empleados, tanto de campo como de oficina. Muchísimas gracias a todos y la presentación se les hará llegar por correo electrónico. Muchas gracias. Creamos Wicker Pharma imaginando un lugar para proporcionar un servicio integral que resolviera todas las necesidades de nuestros pacientes al estar bajo un tratamiento de alta especialidad. No solo proporcionando medicamentos de difícil acceso, sino con acompañamiento y asesoría durante su uso. Hoy, Wicker Pharma abre las puertas de sus tiendas físicas en 3 ciudades diferentes y pone a tu disposición nuestros canales digitales para llegar a todo México. Tu salud es nuestra mejor recompensa.